Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el avance de la materia. Ya hoy vamos a empezar a ver otro tipo de modelo que es diferente a los modelos que ya hemos visto en clases. El anterior modelo que habíamos visto era el modelo de transporte y modelo de transbordo, que básicamente consistía en trabajar con orígenes y con destinos, ¿no es cierto? El modelo de redes es igual una representación de una red, pero es una representación gráfica de un proceso, se podría decir, ¿ya? En este tipo de modelo de redes, ustedes ya han debido escuchar alguna vez este término, modelo de redes. Es un modelo que trabaja con una serie de actividades que se encuentran interconectadas entre sí. O también se podría decir de diagramas que se encuentran conectados entre sí. A ver, un ejemplo claro, digamos, de lo que es un ejemplo claro de una red, por ejemplo, podríamos mencionar las vías de comunicación. ¿Alguna vez han visto ustedes las redes de comunicación? Si ustedes se dan cuenta, están conectados mediante líneas que se interconectan entre sí, ¿no es cierto? Unas a otras. O también podríamos mencionar como otro ejemplo los mapas carreteros, también las redes de computadoras están representadas por este tipo de redes. Como les menciono, es una representación gráfica. Podría ser de cualquier región geográfica o de cualquier red, ¿no es cierto? Entonces, los modelos de redes nos proporcionan información acerca de los diferentes caminos que nosotros podemos utilizar para trasladarnos de un origen a un destino preestablecido. ¿Qué quiere decir? Que básicamente este tipo de modelo de redes nos ayudan a dar soluciones a problemas que están relacionados con el traslado de un lugar a otro, pero en la menor distancia posible. ¿Ya? Entonces, podríamos decir de que, aquí les he colocado, miren, en general, siempre es necesario obtener más información de un diagrama de redes, como por ejemplo encontrar cuál de las posibles rutas en las que tiene un recorrido total menor a cualquier otro. Es decir, nos interesa encontrar la ruta más corta para llegar a un determinado destino. Ese es el objetivo en este tipo de modelos. En los modelos de redes a nosotros nos interesa encontrar la ruta más corta para llegar a cualquier destino, ¿ya? Obviamente para llegar de un lugar a otro existen varios caminos, varias rutas, ¿ya? A ver, si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, cuando ustedes salen de su casa, algunos obviamente toman el micro, otros se van en vehículo particular, pero todos se van por diferentes rutas, ¿no ve? Cuando ustedes salen de su casa, todos nos vamos por diferentes rutas. Tal vez unos escogen la ruta más corta, otros tal vez la más larga, dependiendo de dónde viven, ¿no es cierto? Tal vez yo me voy a venir por la avenida, voy a pasar por la calle, qué sé yo, ve tantas calles que hay aquí en la ciudad de Tarija, ¿no ve? Pero les aseguro que si nos ponemos a analizar cada uno me va a dar una ruta diferente para llegar al mismo destino que es la universidad. De la misma forma, este modelo de redes nos ayuda a trabajar con ese tipo de diagramas. O sea, si yo les pido a ustedes que dibujen un diagrama de las rutas que ustedes recorrían a diario para transportarse de su casa a la universidad, yo les aseguro que cada uno me va a mostrar una ruta distinta, calles diferentes, tal vez distancias diferentes, incluso unos me van a decir que de tal lugar a tal lugar llegaban en, no sé, 20 minutos, otros en 10 minutos, otros en 15 minutos, ¿no ve? Pero esas son las rutas que cada uno sigue para llegar de un origen a un destino. Ya simplemente les estoy poniendo un ejemplo.
¿no ve? Un ejemplo de que para llegar de un origen a un destino, podemos o tenemos diferentes caminos que seguir. Ahora, ¿en qué consiste el objetivo de este modelo? Es en encontrar la ruta más corta. ¿Cuál es la ruta más óptima? ¿Cuál ruta me conviene recorrer de un origen a un destino para llegar en el menor, o sea, utilizar la ruta que tiene la distancia más corta? Ese tipo de problemas nos da solución este tipo de modelo. Existen muchos casos donde se puede aplicar este tipo de problemas o estas redes. Una gran variedad de situaciones en la vida diaria. Una de ellas es, por ejemplo, como les digo, el poder llegar de sus casas hasta la universidad, ¿no es cierto? Es una ruta. Otro, digamos, el que ustedes estén viajando de una ciudad a otra, por decir también, ¿no es cierto? Quieren viajar de aquí de Tarija, tal vez a la ciudad de, no sé, Santa Cruz, digamos. ¿Cuántas rutas o cuántos caminos diferentes pueden existir para que ustedes lleguen a ese destino? Entonces, otro ejemplo, digamos, ¿no ven? Entonces, en investigación de operaciones, ese tipo de metodología que se aplica en la optimización de redes ha ido cambiando, se podría decir, ha ido mejorando con el tiempo, ¿ya? Su uso, su aplicación, todo se ha ido transformando en ese tipo de modelos. La modelación de redes o modelo de redes nos permite dar solución a diferentes problemas, se podría decir, de programación matemática, pero mediante la implementación de algoritmos. Algoritmos que son básicamente creados para ese fin. A esos algoritmos se los llama algoritmos de optimización de redes. Entonces, dentro de los problemas más comunes resueltos con ese tipo de problemas, está, por ejemplo, el modelo de transporte. También se podría decir que es parte de ese tipo de problemas, porque también se trabaja con orígenes y con destinos. También se podría decir que se trabaja con diagramas. Entonces, el modelo de transporte es uno de los modelos que se encuentra dentro de ese tipo de algoritmos de redes también. ¿Ya? Eh, a ver, veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí yo les muestro un ejemplo de una red. Ustedes han debido ver las redes que usan para comunicaciones, las redes que usan para... Disculpe. Entonces, ustedes han debido ver, por ejemplo, el diseño de un área de redes entre ciudades. Fíjense, este es un ejemplito de cómo está diseñado, cómo se diseñan las redes entre diferentes ciudades. ¿Ya? Es uno de los muchos ejemplos donde se aplica el modelo de redes. A ver, veamos otro ejemplo. Fíjense aquí, este ejemplito se podría decir que igual son las redes, las carreteras, digamos, de una ciudad, entre una ciudad y otra. Si ustedes analizan esta gráfica, podríamos tener aquí un origen, un destino. Fíjense, este es el camino que recorre las carreteras entre las diferentes ciudades que tenemos. Una red de autovías o autopistas. Este ejemplo es una red de autopistas aquí de una ciudad, digamos, como de Madrid, una imagen cualquiera que he capturado de internet. Entonces, que refleja, digamos, cómo más o menos se ve una gráfica de una red. Esto es una red que está representando la red de las autopistas de una ciudad en específico. ¿Ya? A ver, veamos otro ejemplo más cerca a lo que nosotros vamos a ver en este tema. Sería este otro ejemplo que es una representación gráfica de una red. Fíjense, aquí tenemos varios nodos. Cada círculo representa un nodo.
que podría ser una ciudad, podría ser una ubicación diferente, ¿ya? Y donde están unidos por flechas, que nosotros lo vamos a llamar arcos. Cada nodo está unido por un arco y cada arco tiene una distancia diferente. Eso es lo que nos refleja esta gráfica. Miren, una gráfica un poquito más complicada de lo que es un modelo de redes. Tenemos aquí un conjunto de más nodos. No sé si aquí se entiende un poquito más porque son apenas, a ver, 3, 4, 5, 6 nodos. ¿No es cierto? Pero si ya trabajamos con una red más grande, ¿cuántos nodos tenemos aquí? Más o menos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nodos. Fíjense entonces cómo se va haciendo más grande la red y un poquito más complicado, ¿no es cierto? Analizar. Pero básicamente esos son los ejemplos de lo que son las redes. ¿Ya? A ver, vamos a continuar entonces. Para que nosotros entendamos bien cada uno de estos elementos con los que se trabaja en un modelo de redes, necesitamos comprender primero algunos términos que van relacionados con esta gráfica, o en esta gráfica que se ve más claro todavía, donde están los nodos y donde están las distancias. Necesitamos entender algunos términos y para eso vamos a ir a ver cada uno de los términos o de la terminología que se utiliza en el tema de redes. Necesitamos saber qué es un nodo, qué es un arco dirigido, qué es un arco no dirigido, qué es una red, qué es una red dirigida, una red no dirigida, qué es una trayectoria, un ciclo, una ruta, un árbol en expansión. Entonces yo les voy a ir mostrando ejemplos de cada uno. Ustedes deben entender bien qué es cada uno de estos términos, cómo funciona en una gráfica de redes. Entonces, para empezar vamos a ver qué es un nodo. Ustedes pueden ver esta gráfica, fíjense. Ustedes ven esta gráfica que a simple vista, bueno, es una gráfica de una red, ¿no es cierto? Podríamos darle diferente ejemplo, digamos, o diferente situación a esta gráfica. Pero para empezar, a mí me interesa que ustedes entiendan qué es un nodo. Nodo se llama al punto o al vértice en el cual se dirigen o en el cual salen arcos de una red. Entonces, fíjense, este círculo que por dentro tiene la letra A, si ustedes se fijan, están saliendo de aquí. Salen unas líneas, ¿no es cierto? Que esas líneas se llaman arcos. Entonces, cada uno de estos círculos o estos nodos, o también se los llama vértices, son justamente los nodos de donde salen y le llegan los arcos. Cada una de estas líneas son arcos. Por ejemplo, del nodo A, ¿cuántos arcos podemos visualizar que están saliendo? 3. 3. Muy bien. ¿Cuántos nodos observamos en esta gráfica? 7. 7. 7, muy bien. Tenemos 4, 7. Esta red tiene 7 gráficas. Y por el solo hecho de que de este nodo salen las flechas y también le llegan, entonces esto es un nodo. ¿Ya? Tenemos 7 nodos. Entonces, clarito, ¿no ven? Si yo les pregunto cuántos nodos hay en esta gráfica, hay 7. 7 nodos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos nodos? Es el nodo A, B, C, D, E, F y O. Eso, ¿no ve? 7 nodos. Entonces está claro. Tenemos 7 nodos en esta red, ¿no es cierto? Son los puntos o son las vértices de donde salen las flechas y a donde le llegan también las flechas. Eso es un nodo. Vamos a ver otro de los términos que también es importante que ustedes sepan. Tenemos aquí el nodo, o diré el arco.
¿Qué será el arco? Ya hemos mencionado, ¿no es cierto? En esta gráfica, los arcos son lo que unen los nodos. Entonces, aquí en este ejemplo yo les estoy mostrando, les estoy indicando de que siempre cuando yo mencione de un arco origen, o diré de un nodo origen a un nodo destino, va a haber un arco. El arco es lo que va a unir el nodo origen con el nodo destino. Une ambos nodos. Y fíjense cómo lo denotamos a ese arco. Ese es el arco AB. ¿Por qué? Porque está uniendo ambos nodos, los nodos A y B. ¿Ya? O si yo no estoy utilizando letras para diferenciar estos nodos, también podría ser números. Ese sería el arco 1, 2, ¿no es cierto? Porque está uniendo los nodos 1 y 2. Entonces, el arco es la línea o la flecha, como ustedes quieran llamarlo, que va a unir el nodo origen con el nodo destino. Ese es un arco. Veamos otro término. Los arcos dirigidos. ¿Qué serán los arcos dirigidos? A ver. Un arco es dirigido cuando tiene un flujo en una sola dirección. Y esta se indica cuando ustedes se fijan aquí. Miren, a diferencia de este otro arco, este no tiene flecha, no indica la dirección, ¿no es cierto? Eso es simplemente un arco. Pero cuando es un arco dirigido, cuando tiene una flecha en una sola dirección. Y esa indica siempre al final del arco. Fíjense, al unir el nodo origen con el nodo destino o a la inversa, ¿no es cierto? El arco va a tener una flecha que va a unir y que va a indicar la dirección, el flujo, ¿no es cierto? Entonces va a estar denotada por una flecha. Esto es un arco dirigido. Veremos a ver otro. Los arcos no dirigidos es cuando el arco permite su flujo en ambas direcciones. ¿Qué quiere decir? Que del nodo A al destino B tiene una dirección y posteriormente del nodo B vuelve al nodo A. Entonces, fíjense, este arco tiene doble sentido. Está de ida y está de vuelta. Este tipo de arcos también se lo representa como este arco que no tiene ninguna flecha. Si no tiene ninguna dirección, fíjense, yo podría decir que este arco es un arco no dirigido. No sé si la flecha puede estar aquí a ambos lados, como es en esta situación, ¿no ve? O una sola flecha que tiene igual la doble flecha a ambos lados. Ese es un arco no dirigido. ¿Está bien? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? No, hija. Bien, continuemos entonces. Veamos ahora qué es una red. Una red es un conjunto de nodos, ¿no es cierto? Conjunto de nodos, hemos dicho también vértices, pueden ser conjunto de nodos o vértices, y conjunto de arcos o líneas, ¿no es cierto? Es una red, fíjense. El solo hecho de que nosotros tengamos aquí un conjunto de nodos, conjunto de, de líneas, conjunto de, de flechas, yo ya puedo decir que esto es una red. No importa cuántos nodos tenga, pero ya es una red. Entonces, si yo tengo solamente un nodo que dice O, ¿será una red? No. No, No, no es cierto, porque dice conjunto de nodos y conjunto de flechas. Eso es una red. Aquí te podemos observar varios nodos y podemos observar también varias flechas, fíjense. Entonces, esto es una red, ¿ya? Conjunto de nodos y conjunto de flechas, es una red. A ver, veamos otra terminología que sería una red dirigida. Una red dirigida, fíjense como esta gráfica, aquí no le hemos colocado nombre a los nodos, pero
todos los arcos de la red son dirigidos. ¿Qué quiere decir? Que no existe ni una red que no tenga dirección o que tenga en doble sentido, ¿no es cierto? Por eso es una red dirigida. Porque en esta gráfica no existe ningún arco o ninguna flecha que tenga doble sentido o que no tenga dirección, ¿no ve? Por eso es una red dirigida. ¿Ya? Si se fijan, todas las flechas tienen su dirección, su flujo, ¿no es cierto? Entonces, es dirigida cuando tiene su dirección. Ahora, ¿cuándo es no dirigida? Cuando tenemos esta situación. El solo hecho de que exista aquí una flecha ya hace que esta red sea dirigida porque existe una sola flecha, ¿no es cierto? Pero aquí si se fijan, todas las líneas, todas las flechas no tienen. Por eso directamente se dice que es una red no dirigida. O es lo mismo esta representación o esta otra representación. ¿Ves? Una red no dirigida. Entonces, a ver, veamos a ver otra terminología. Una trayectoria. ¿Qué será una trayectoria? Una trayectoria es una sucesión, se puede decir, de arcos o de flechas que conectan ciertos nodos, digamos, un origen y un destino, pero se conectan a través de otros nodos. Eso es una ¿Puedes trayectoria. repetir, Inge? A ver, una trayectoria se dice que es una sucesión o un conjunto de arcos o flechas que están conectadas entre sí, pero que unen dos nodos pasando por otros nodos. ¿Qué quiere decir? Que para llegar yo del nodo O al nodo F, debo seguir la siguiente trayectoria. Debo pasar por B, por D y recién llegar a F. Entonces, estos son los nodos que se encuentran en medio, ¿no es cierto? Yo necesito llegar al nodo F y para llegar al nodo F, obviamente del nodo origen que es O, debo pasar por el nodo B y por el nodo D. Entonces, esta es una trayectoria. O, B, D, F es una trayectoria. ¿Se dan cuenta? Lo mismo aquí, miren, a ver, ¿cuál sería mi trayectoria si yo necesito llegar del nodo O al nodo F? ¿Cuál es mi trayectoria? OBDF. Claro, está bien. Entonces, fíjense, para yo salir del nodo origen, que es O, y necesito llegar a F, yo tengo que pasar por estos 1, 2, 3, por estos 4 nodos que están en medio. Necesito pasar por C, por B, por E y por F. Esos son los nodos que están en medio. Entonces, una trayectoria es el conjunto de nodos, ¿no es cierto?, por los cuales se necesita pasar para llegar de un origen a un destino. Aquí el nodo origen es O y el nodo destino es F. Y para llegar de O a F, yo necesito seguir esa trayectoria. C, B, E, D, F. Y recién llego a F. ¿No es cierto? Entonces, es una trayectoria, ¿ya? A ver, veamos otro término. Hemos visto la trayectoria. Veamos qué es un ciclo. Un ciclo es se podría decir que también es una trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo. ¿Qué quiere decir? Es una trayectoria que une un nodo consigo mismo. A ver, ustedes me pueden decir en esta gráfica, ¿habrá un ciclo? A ver, dícteme una trayectoria cualquiera en esta red. 1, 2, 5 y 7. A ver, 1, 2, 5 y 7. Muy bien, esa es una trayectoria. Para yo llegar del nodo 1 al nodo 7, necesito seguir esa trayectoria. 1, 2, 5 y 7. Muy bien.
Ahora, Puede yo ser el 1, 4 y 7. 1, 4, también es una trayectoria. Es una También el trayectoria. 7, 6, 3, 1. A ver, el 5, 7, 7, 6, 3, 7, 1. 6, 3, 3. 1. Muy bien, esa es una trayectoria también. Ahora, yo les estoy indicando de que el ciclo es una trayectoria también, pero que comienza y termina en el mismo nodo. Entonces, ¿qué quiero decir? De que une un nodo consigo mismo. ¿Habrá un ciclo en esta gráfica? Sí, de Sí, 1 a va a 1. ser el 1, 2, 4, 6, 3 y 1. 1, 2, 4, 6, 6, 3. 3, 1. ¿Se dan cuenta? He salido yo del nodo 1, he pasado por 2, por 4, por 6, por 3 y 1. Entonces, esta es una trayectoria que también es un ciclo. ¿Por qué? Porque une este nodo consigo mismo. Ese es un nodo, ese Puede es un ser ciclo. 4, 6 y 3. 4, 6 y 3. A ver, 4, 6 y 3 o será 3, 4, 6 y 3. 3, 4, 6. Eso. Fíjense, aquí hay otro ciclo, ¿no es cierto? Este es otro ciclo, porque igual el nodo origen es el 3, paso por 4, por 6 y vuelvo otra vez al nodo 3. Ya hemos podido encontrar dos ciclos en esta red. ¿Habrá otro ciclo más? 2, 5, 4, 7. A ver, 2, 5, no. A ver, ¿dónde está? 2, 5, no tengo conexión de 5 a 4. ¿Será que ese es un ciclo? 2, 5, 7, 6, 3, 1, 2. 2, 5, 7, 6, 3, 1, 3, 2. 1, 2. Ese es un ciclo. Está bien. Serían 3 ciclos, ya estamos pudiendo identificar en esta gráfica. 3 ciclos. A ver, otro ciclo. ¿Qué otro ciclo más hay en esta gráfica? ¿Qué dicen? Pueden observar un ciclo más diferente al que ya hemos... 4, 7, 6, 3, 1. ¿Cuánto? 4, 7. 1, 4, 7, 6, 3. A ver, 1, 4, 7, 6, 3, 1. Muy bien, es otro ciclo. Entonces, ¿cuántos ciclos ya hemos identificado en esta red? 4, ¿no? A ver, 1, 4, 7, 6, 3, 1 es un ciclo. Entonces, otro ciclo hemos identificado el 4, 7, 6, 3, 4. ¿No ves? Es otro ciclo igual. ¿Qué otro ciclo más? El que da la vuelta entera de 1, 2, 5, 7, 6, 3 y 1. A ver, me dice 1, 1, a ver, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 1. Sí, ¿no? Es otro ciclo. Y G también podría ser 3, 1, 2, 4, 6, 3. 3, 1, 2, 4, 6, 3. Sí, también, ¿no es cierto? Entonces aquí en esta gráfica existen varios ciclos, ¿no es cierto? Entonces está claro lo que es un ciclo. ¿No veo? ¿Alguien tiene alguna duda qué es un ciclo? Hemos mencionado que un ciclo también es una trayectoria, ¿no es cierto? Con la única diferencia de que une a un nodo consigo mismo. O sea que va a volver siempre al mismo nodo, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Tenemos alguna duda? No, ¿no ve? A ver, pasemos al siguiente término. Una ruta. ¿Qué será una ruta? Una ruta es una sucesión igual de flechas o de arcos que unen igual dos nodos
pero pasando por otros nodos. En este caso es parecido a una trayectoria, fíjense, porque, a ver, por ejemplo, esta ruta, para yo llegar del nodo 1 al nodo 7, ¿qué ruta debo seguir? 1, 2, 4, 7. 1, 2, 4, 7. ¿Es la única ruta que existe en esta red? 1, 4, 7 puede ser. Sí, 1, 4, 7 es una ruta. Otro sería 1, 2, 4, 7, otra ruta. Otra, 1, 2, 5, 7, otra ruta, ¿no es cierto? 1, 3, 4, 5, 7. 1, 3, ¿segura? 3, 6, Ah, 7. no, 1, 4. 1, 2, Tienen que 4, 6, fijarse la 7. dirección, ¿no? La dirección, No, la flecha. ah. No puedo ir de 1 a 3. ¿No ve? Entonces, esta flecha no hay. Entonces, no puedo ir de 1 a 3. ¿No ve? puede ser 7, 6, 3, 1. 7, 6, 3, 1. Sí, esta es otra ruta. ¿Se dan cuenta? Es una sucesión igual de conjunto, un conjunto de nodos, de flechas, que van a unir dos nodos, ¿no es cierto? Un nodo origen, un nodo destino, y a través de otros nodos. Entonces, parecido el concepto al de trayectoria, ¿ya? Es una ruta. Lisa, disculpe, ¿va a subir las diapositivas al Moodle? Sí, lo voy a subir, no se preocupen. Ya, Del bueno. modelo de transporte ya está todo en el Moodle igual. Los ejemplos, todo lo he subido. Y Revisen, jefe, por favor. pregunta, Sí, ¿puedes repetir por favor el concepto de ruta? ya. A ver, la ruta es una sucesión de arcos dirigidos que unen dos nodos, pasando por otros nodos. ¿Ya? Pero son arcos dirigidos. ¿Qué quiere decir? Que todos deben tener flecha, dirección, flujo. ¿Ya? No puede haber un solo arco en esa ruta que no tenga dirección. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Ya, entonces, a ver, estamos viendo. Jóvenes, si se corta, por favor, nos vamos a volver a conectar, ¿ya? Cualquier ratito se va a cortar. Entonces, veamos qué es un árbol. A ver, un árbol. ¿Qué será un árbol? A ver, aquí estamos observando de que un árbol es, se podría decir, un conjunto de nodos que no tienen ciclos no dirigidos. Todas sus flechas tienen que tener dirección, tienen que tener flujo, toditas sus flechas. El solo hecho de que exista aquí en esta gráfica una sola flecha que no tenga dirección, entonces yo ya puedo decir que esta red no es un árbol, ¿ya? No es un árbol. Porque los árboles, la característica que tienen es de que todos sus nodos no tienen ciclos no dirigidos. O no tienen arcos no dirigidos. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, a ver, ¿qué hemos dicho que era un ciclo? Un ciclo hemos dicho que es una trayectoria, ¿no es cierto? Que termina y que termina en Empieza el y mismo termina nodo. en el mismo nodo. Eso, empieza y termina en el mismo nodo. Eso es un ciclo, entonces. Ahora, un ciclo no dirigido, hemos mencionado que no, que todos sus arcos, todas sus flechas tienen una dirección, tienen una ruta, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo aquí uno de estos arcos que no tienen ruta, entonces, o no tienen dirección, entonces directamente yo puedo afirmar que esto no es un árbol. En este caso, para este ejemplo, sí es un árbol, porque fíjense todas sus flechas o todos sus arcos tienen una dirección, tienen un sentido, ¿no es cierto? No hay ni un solo arco que no tenga dirección. Entonces, esto sí es un árbol. ¿Está bien? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí?
Inge, ¿será que puede volver a explicar este tema sobre el arco? Es que mi internet estaba fallando un poquito. Diré sobre el árbol. Ese es lo sobre que el está árbol. compartiendo ahorita. Ya, les decía que el árbol es un conjunto de nodos, ¿no es cierto? De nodos y de arcos, donde todos sus arcos son dirigidos. O sea, no existe ni un solo arco que no sea dirigido. ¿Qué quiere decir que sea dirigido? Que tenga su dirección, ¿no es cierto? Que tenga su flecha que indique hacia dónde va. Entonces, el solo hecho de que exista aquí una sola línea o un solo arco que no tenga flecha de dirección, entonces yo ya puedo afirmar que esto no es un árbol. Para que sea un árbol, todos sus arcos deben tener una dirección. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Listo, yo estaba leyendo que los árboles, o sea, la terminación del árbol no tenía ciclos. En este caso, ¿cómo sería? Que no lo logro entender. ¿Cómo me dice? Que no tiene ciclos. Sí, yo leí una parte en la que dice que no tienen ciclos los árboles. Claro, no tienen ciclos dirigidos. A ver, ¿qué es un ciclo? Hemos visto ya qué es un ciclo. Hemos mencionado que un ciclo es una trayectoria, ¿no es cierto? Que comienza y termina en el mismo nodo. A ver, en este árbol tenemos un ciclo. ¿Pueden identificar algún ciclo? Hay varios ciclos, Sí, ¿no? en uno, Hay varios. hay Ya. muchos de los Por que ejemplo, este es mencionamos. un ciclo, miren. 1, 4, 7, 6, 3, 1. Este es un ciclo. Pero dice que sus ciclos, ¿no es cierto? Sus ciclos en un árbol dice no tienen ciclos no dirigidos. Entonces, un ciclo, para que sea dirigido, tiene que tener todas sus flechas o sus arcos, tienen que estar con una dirección. En esta gráfica a simple vista yo puedo observar que todos los arcos o todas las líneas que están uniendo los nodos tienen una dirección. ¿No es cierto? ¿Está bien? Todas las líneas que tenemos en este árbol tienen una dirección, tienen un flujo, nos indican una dirección, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo moverme del nodo 1 al nodo 2 sin ningún problema, pero no puedo volver, fíjense, del nodo 2 al nodo 1, porque no tengo yo otro arco que esté de regreso, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, un árbol es un conjunto de nodos, ¿no es cierto? Un conjunto de nodos que se encuentran obviamente interconectados entre sí mediante los arcos o flechas o líneas, como ustedes lo quieran llamar. Y una de las características principales es de que sus nodos no tienen los ciclos no dirigidos. O sea, todas sus flechas siempre